Vamos a abrir nuestras Biblias. Sean bienvenidos y bienvenidas. Esta es la Iglesia Bíblica Juriquilla. Aquí estamos edificando familias sobre la roca y estamos estudiando el libro de Hebreos. Ya estamos en el capítulo 2. Gracias a Dios por el capítulo 1 y vamos a orar antes de el mensaje. Padre, gracias por esta bendición tan grande que tenemos de ir a la palabra tuya, que es viva y es eficaz. Gracias porque tu palabra tiene el poder de llegar a lo más profundo de nuestro ser y hacernos ver aquello que nos está complicando la vida. Un mal carácter, malas actitudes, y tu palabra nos da la verdad para ser libres. Gracias porque podemos recibirla con humildad, y te pedimos humildad si no la hay. Te pedimos atención en estos momentos y que tu pueblo, tu iglesia y todos los que nos acompañan hoy puedan salir con Cristo en su corazón, salir con una relación viva, dinámica y también con decisiones, Padre, que cambien maneras de pensar, de sentir, de hablar, de hacer. Así que gracias te doy, Dios, por este hermoso privilegio de con libertad compartir tu palabra. En el precioso y poderoso nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Vamos a leer entonces nuestro pasaje de Hebreos capítulo 2. Dice así el versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional, la NBI, si me ayudan por favor. Dice entonces el versículo 1 de la NBI, dice: por eso, palabra clave, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Por ahí viene el mensaje de hoy, que perdamos el rumbo. Versículo 2, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Gracias. Bien, aquí tenemos la primera advertencia del libro de Hebreos. La primera advertencia. Dejamos atrás esa comparación que el autor sagrado estaba hablando de Jesús con los profetas, Jesús con los ángeles, y aquí va a abrir un paréntesis. Antes de continuar en la comparación de Cristo mejor que Moisés, va a hablar de esta advertencia, ¿sí? Una advertencia que nos debe abrir bien los ojos y más nuestro corazón en relación a este título que yo le he puesto. Dos pensamientos, solamente dos pensamientos para cuidarnos de no ir a la deriva. Eso es lo que hoy vamos a ver. Dos pensamientos para cuidarnos de no ir a la deriva. Se cuenta verídicamente la historia de
cohete que estaba planeándose apuntar a cierto planeta, y esa planeación no fue la correcta, la justa, y por un cuarto, ese cohete no llegó al destino. Ahora, si nosotros pensamos en un cuarto en 100 metros, no es tanto el desvío. Pero cuando tú piensas en miles y miles y miles de kilómetros, ese cuarto es extremadamente notorio, ¿sí? O sea, se fue demasiado a otro destino. Bueno, un poco lo que está viendo aquí, o lo que está pasando aquí es eso. Hay pequeñas cosas que pueden estar sucediendo en nuestra vida que le van a dar un desvío a ese rumbo que tenemos que llevar con nuestra vida. Y fácilmente podemos perder el rumbo. El primer pensamiento que quiero que veamos en esta mañana, el primer pensamiento es el siguiente: avisora el peligro. Avisora el peligro. Ese es el primer pensamiento. Y está en el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, por todas las razones expuestas, debemos, o la palabra debemos, como vimos en la NBI, es necesario. O sea, no hay opción. No podemos aquí brincarnos esto que va a decir el apóstol aquí, o el autor sagrado. Prestar, dice el texto, mucha mayor atención. Debemos, esa palabra debemos también habla de algo de diligencia. Una diligencia que no desaprovecha la oportunidad que viene del cielo. Dice el versículo: prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Subrayen la palabra atención, atención. ¿Por qué? Porque ese puede ser uno de los motivos por los cuales nosotros perdamos el rumbo. Porque no estamos atentos, no estamos desarrollando atención, sensibilidad, enfoque a lo que Dios nos está queriendo decir. Dios todo el tiempo habla. Capítulo 1, versículo 2. Recuerden, capítulo 1, versículo 2 aquí de Hebreos, que dice: en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien hizo también el universo. O sea, Dios está constantemente hablándonos. Su Espíritu Santo, su Hijo, su palabra escrita para nosotros. Dice el texto: debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, a la palabra que Dios está trayendo a través del Hijo, no sea que nos desviemos. Esa palabra desviemos significa deslizarse o resbalar. También está traducida como ir a la deriva. Habla de perder el rumbo, de apartarse de la persona de Cristo. Y la idea es la siguiente aquí, de esta palabra que estamos aquí viendo, de deslizarse o desviarse o resbalar o deriva. La idea es que quedar extraviado en el mar sin remos ni rumbo. Esa es la idea aquí. Estar en alta mar, imagínate la escena, en alta mar, sin remos ni rumbo. Aquellos que nos gusta el mar, aquellos que hemos ido a pescar como escuchábamos hoy, es fundamental tener remos, si no es una lancha, por supuesto. ¿Sí? Porque los remos te van llevando en la dirección que tú quieres llevar ese bote. Y la idea aquí que está mencionando el autor sagrado es que estaban perdiendo el rumbo. Estaban en alta mar, sin remos y perdidos. ¿Por qué causa? Bueno, el capítulo 5 dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Qué eran estos creyentes? Eran inmaduros. No tenían la suficiente madurez
para saber escuchar lo que Dios les estaba queriendo decir y por consiguiente estaban perdiendo el rumbo. Y miren el peligro de esta inmadurez. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Versículo 14, Efesios 4:14 dice así: entonces ya no seremos niños o inmaduros. Fíjense lo que dice: sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Esa es la idea que está presentando aquí el libro de Hebreos. Niños con inmadurez no tienen la capacidad para resolver, para tomar las decisiones correctas ante las situaciones de la vida, y eso les estaba haciendo perder el rumbo. Llevados, dice el texto, por las olas de aquí para allá. Y la idea de la palabra avisorar, que es el pensamiento, avisora el peligro, habla de acechar, atisbar, observar, vigilar, espiar, inspeccionar, advertir. Todo eso es avisorar. Hay un peligro y muchas veces nosotros no lo vemos. ¿Y qué dice el texto aquí? Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención. ¿A qué? A esto que Dios nos ha dejado en su palabra, que son las cosas que se han vivido en la antigüedad y que tenemos que nosotros abrir los ojos. El versículo 2, como veíamos, dice: es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. ¿Quién está libre hoy de perder el rumbo? Nadie. Yo no estoy libre de perder el rumbo. Yo fácilmente podría perder el rumbo si no avisoro el peligro. Si no veo que el peligro puede ser orgullo de mi corazón. El peligro puede ser liviandad en mis decisiones. Voy perdiendo peso en lo que es eterno, en lo que es importante. Y quiero que me acompañen a un pasaje del Antiguo Testamento que nos va a ilustrar esto con palabras del profeta Jeremías, capítulo 6 de Jeremías. Capítulo 6. Vean lo que es avisorar el peligro y lo que es no prestar atención. Cuando alguien te dice: estás yendo por un mal camino, y tú no escuchas, tú cierras tu oído a esto. Capítulo 6, versículo 1. Presten atención a la palabra de Dios. Voy a leer varios versículos aquí, así que escuchemos lo que Dios nos quiere decir a través del profeta Jeremías. En este contexto era el pueblo de Israel, pero también es aplicable a nosotros hoy. Dice el versículo 1 de Jeremías 6. Fíjense las palabras aquí para resaltar: huyan, hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén. Toquen trompeta en Tecoa y alcen señal sobre Bet-Akerem, porque desde el norte se asoma el mal y una gran destrucción. ¿Ven el anuncio aquí? ¿Ven la advertencia aquí? ¿Ven la palabra profética que te dice: ten cuidado con quién te juntas, con quién estás? ¿Dónde estás pasando más tiempo hoy? ¿Cuáles están siendo tus prioridades hoy? ¿Qué es lo que ocupa el mayor lugar en tu vida, si es Dios o qué otras cosas? Versículo 2, dice el versículo: evidentemente no estaba preparada Jerusalén, a la hermosa y delicada hija de Sión destruiré. ¿Por qué? Porque se fijaba por lo externo, hermosa y delicada, pero no había nada interno. Lo que sí había interno eran muchas heridas. Versículo 3, a ella vendrán pastores con sus rebaños, levantarán sus tiendas a su alrededor y cada uno apacentará en su lugar. Iban a hacer de todo sobre Jerusalén. Versículo 4, preparen guerra contra ella. Advertencia: levántense y ataquemos al mediodía, cuando estén desprevenidos, porque así es el ataque. Ante la distracción viene el ataque. La palabra ay es un anuncio de juicio.
Dice, ay de nosotros, porque el día declina, porque se extienden las sombras del anochecer. Y nosotros perdemos el tiempo y no lo aprovechamos. Y eso es parte de la advertencia de esta mañana. Versículo 5, levántense, ataquemos de noche. Otra vez, momentos de distracción, cuando pensamos que no va a pasar nada, viene el ataque y destruyamos sus palacios. ¿En cuánto tiempo tú puedes discutir y puedes pelearte y puedes alzar la voz y empezar a insultar? En cuestión de segundos. En cuestión de segundos se puede generar una discusión en una casa. Están cenando y se armó la podrida. Y se azotó la mesa. Y se tiraron los vasos. Y empezaron los gritos y los golpes y la violencia. ¿Por qué es lo que pasa? Porque estamos desprevenidos. No sabemos cómo prevenir un peligro. Todos estamos en peligro de insultarnos, de maltratarnos, de ofendernos, de generar división en una propia casa y por supuesto en una iglesia y por supuesto en el reino de Dios. No prestarle atención a Dios es lo peor que nos puede llegar a pasar. Versículo 6, porque así dice el Señor de los ejércitos: corten sus árboles y pongan sitio contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Todo dentro de ella es opresión. Ven aquí Dios. Dios mismo está permitiendo que venga ese corte, que venga esa poda. ¿Por qué? Por lo que estaba internamente. Todo dentro de ella es opresión, corrupción, desobediencia. Versículo 7. Como un pozo mantiene frescas sus aguas, así ella mantiene fresca su maldad. En ella se oyen violencia y destrucción. Una radiografía de nuestros corazones. Violencia, destrucción. Somos frescos para el mal, prontos para mentir, prontos para odiar, pero tardos para amar, tardos para obedecer, tardos para ser mansos. Ante mí hay de continuo enfermedades y heridas. Subrayen eso. Continuas enfermedades y heridas, porque son esas continuas constancias, patrones que están internamente arraigados, enfermedades y heridas que no están curadas, y son los patrones que te hacen a ti pensar mal. Eres una mal pensada. O pierdes fácilmente los estribos. O fácilmente pierdes el propósito por el cual Dios te creó. Porque Dios te creó con un propósito, pero tú lo tomas como si no es nada. No te importa el propósito de Dios. Y fácilmente haces tu propia voluntad porque no consultas a Dios, no buscas a Dios. Y ese es el peligro aquí. Ese es el peligro que tenemos que avisorar, que tenemos que estar atentos. Versículo 8. Sé precavida, oh Jerusalén, sé precavida, subraya esa palabra, sé precavida. Sé prudente, no sea que mi alma se aleje de ti, no sea que yo te convierta en desolación, en tierra desolada, porque hay pecados que vamos cometiendo y nosotros ni nos damos cuenta. Y vamos a ver la consecuencia al final de esto. Porque ¿cuál puede ser el peor pecado que cometamos? Que Dios tome esta decisión, porque Dios puede tomar esta decisión y Dios tiene todo el derecho de tomar esta decisión. Porque lo que el apóstol está diciendo, si Dios no libró a los antiguos, ¿quiénes somos nosotros para que no nos castigue Dios? Para que no nos discipline Dios. Versículo 8. Sé precavida, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aleje de ti, no sea que yo te convierta, dice, en desolación, en tierra despoblada. Y esto sufrió Jerusalén. Desuelo, desconsuelo. Hubo matanza. Versículo 9, así dice el Señor de los ejércitos: buscarán, rebuscarán como en una viña al remanente de Israel. Vuelve a pasar tu mano como un vendimiador por los sarmientos. ¿Se acuerdan de los ejemplos de Isaías, de las vides? ¿Se acuerdan del ejemplo del Señor de la vid? Bueno, lo que estaba pasando aquí era eso. Había un propósito para la vid, que diera un fruto jugoso, sabroso, y lo que estaba viendo aquí era todo lo contrario, y la consecuencia estaba viniendo. Versículo 10, versículo 10 es clave, presten atención. ¿Qué dice? ¿A quién hablaré y advertiré para que oigan? Dice el texto, sus oídos están
cerrados y no pueden escuchar la palabra del Señor, les es oprobio, no se deleitan en ella. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel y eso está pasando hoy en nuestro propio pueblo, en nuestra propia iglesia. No nos deleitamos en la palabra del Señor. La palabra del Señor no es un deleite, no es miel para nuestros labios, no es más costosa que el oro, no la veo más costosa, más valiosa, más importante, más trascendente. Y dice el profeta, voz de Dios, porque el profeta era voz de Dios, ¿a quién hablaré? ¿A quién advertiré? Y dice el texto, para que oigan. Iglesia, amada iglesia, abramos los oídos. Dice el texto, sus oídos están cerrados. ¿Cómo están nuestros oídos en esta mañana a la voz de Dios, a la palabra de Dios? ¿Qué tanta atención le presto todos los días a la Biblia? A que Dios esté hablándome para corregirme, porque la palabra es una espada que confronta mis creencias incorrectas, mis conductas incorrectas, la corrupción de mi alma y de mi corazón, mi caminar. Y dice el texto, la palabra del Señor le es oprobio. ¿Te das cuenta lo que decía el pueblo, lo que hacía el pueblo? Era oprobio la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es más pura, más limpia que un agua cristalina, para ellos era oprobio. ¿Para qué? ¿Qué es para nosotros la palabra? Versículo 11. Pero estoy lleno del furor del Señor, decía el profeta. Estoy cansado de retenerlo. Derrámalo sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, porque serán apresados tanto el marido como la mujer, el viejo y el muy anciano. Vean cómo iba a ser parejo, desde los niños hasta el más viejo iba a venir consecuencias. Porque desde el niño hasta el más viejo. Y miren lo que dice el versículo 12. Sus casas serán entregadas a otros, juntos con sus campos y sus mujeres, porque extenderé mi mano contra los habitantes de esta tierra, declara el Señor. Porque desde el menor hasta el mayor, miren lo que dice, todos ellos codician ganancias. Y desde el profeta, vean aquí, desde el profeta, porque había profetas como sacerdotes, todos practican el engaño. Donde te dicen, no pasa nada con la vida que tú estás llevando, no pasa nada que tú no te comprometas, que no te entregues al Señor, vive como quieres, anda como quieres, haz lo que quieras, no va a pasar nada. Y el versículo 14 dice lo que hacían estos profetas y estos sacerdotes. ¿Qué hacían? Curan a la ligera el quebranto o la herida de mi pueblo, diciendo, paz, paz, pero no hay paz, hay conflicto entre Dios y los hombres. Por eso tenemos hoy divorcios, separaciones. Por eso hoy tenemos deudas sin pagar. Los bancos se hacen multimillonarios por las personas que no pagan sus deudas, que no tienen una administración o una libertad financiera, que no apartan lo que es del Señor, no tienen el principio de apartar lo que es del Señor. No les importa y endurecen su corazón. Por eso la obra de Dios está carente cada vez más de hombres y mujeres que digan, yo quiero ser como el profeta Isaías que dijo, heme aquí, envíame a mí. No, yo estoy muy cómodo donde estoy, comprando propiedades y construyendo y viajando. Esa es mi vida. Bueno, atente hoy a la advertencia, porque vas a vivir la disciplina del Señor. Dios te va a disciplinar. Dios te va a disciplinar, Dios me va a disciplinar si no recibo su advertencia. Y sería muy falso de mi parte decirte que tú sigas así, que no pasa nada, que está todo bien, porque no hay paz, no hay paz. Versículo 15. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? ¿Cuál creen que es la respuesta? Ciertamente no se han avergonzado. Piensa en la palabra vergüenza, vergüenza. Cuando te sientes avergonzado por algo que hiciste o que estás haciendo, que sabes que está mal. Bueno, el pueblo no se estaba avergonzando porque no le importaba la palabra de Dios. Por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue, serán derribados, dice el Señor. Versículo 16, y termino aquí con esto. Así dice el Señor,
párense en los caminos. ¿A quién le dice esto el Señor? Al pueblo de Jerusalén. ¿A quién le dice usted, Señor? A ti y a mí. Miren lo que dice. Párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Listo, se acabaron los infartos. Se acabó el estrés. Se acabó estar correteando 15 y 6 horas para poder tener 5 o 10 pesos más en el bolsillo. Voy a trabajar lo que tenga que trabajar en dependencia del Señor y para la gloria del Señor. Y el Señor va a llenar los graneros. Y va a bendecir hasta que sobreabunde. Porque Él va a ser mi prioridad. Y no estamos predicando el evangelio de la prosperidad, sino el de la obediencia, el de la honra. No nos interesa la prosperidad material, sí la espiritual. Pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Abraham era riquísimo, dice la Biblia, pero fue un hombre que honró al Señor, obedeciendo su voluntad. Pero vean cómo termina este texto. Vean cómo termina, porque hay una respuesta. ¿Qué dice? Pero dijeron, no andaremos. Y esto para el profeta era motivo de lágrimas. De lágrimas. Él lloraba, yo me enojo. Él lloraba, yo me enojo. Terminemos. Avisora el peligro. Mi deber, en este punto de avisorar el peligro, mi deber es estar alerta a las advertencias del Señor y cuidar de no permitir ni pequeñas, escucha bien, ni medianas, ni grandes distracciones a su voluntad. Presta atención a esto, a su voluntad. Ni pequeñas, ni medianas, ni grandes distracciones. Hay que avisorar el peligro. El peligro está presente. El peligro puede ser una mujer. El peligro puede ser un trabajo. El peligro puede ser el dinero. El peligro puede ser la religiosidad. Que yo quiero hacer cosas para Dios, pero Dios me está diciendo que yo sea obediente a lo que Él me está pidiendo. Y yo lo quiero disfrazar con religiosidad. Yo voy a hacer esto, yo voy a llevar aquello, pero yo estoy diciendo desobediente. Y quiero escribir y borrar al mismo tiempo. Eso no es correcto delante de Dios. No podemos burlarnos de Dios así. Así que el segundo pensamiento, para cuidarnos de no ir a la deriva, es ocúpate de tu salvación. El primero, avisora al peligro. El segundo, ocúpate de tu salvación. Versículo 2 al versículo 4. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales, como por prodigios, como por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Recuerden el contexto, era un contexto ¿qué? Judío. Sí, un contexto judío. Los judíos seguían con el pensamiento de los ángeles. Dios usó a los ángeles para traer un pacto, el pacto del Sinaí, el pacto de la ley. Y a través de los ángeles a Moisés y al pueblo. ¿Qué pasó con ese pacto? Ese pacto fue quebrantado. Ese pacto no se llevó a cabo. ¿Y qué pasó con los que desobedecieron? Recibieron una justa retribución. Y el primer punto aquí de ocuparnos en nuestra salvación es: Dios castiga y castigará el pecado. Ese es el primer punto, de ocuparnos de nuestra salvación. Y este ocuparnos de nuestra salvación es una frase que yo saco de Filipenses 2:12. Vamos a leerlo. Filipenses 2:12. Dice así. Filipenses 2:12 dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Dios castiga el pecado. Dios castigó el pecado de los que desobedecieron en la antigüedad. ¿Qué fue lo que pasó con ese pueblo? Dio vueltas y murieron en el desierto. Y yo quiero que vayas pensando conmigo en esta mañana, ¿cuál sería el castigo que tú y yo hoy nos merecemos? Porque el pacto con los ángeles era relevante.
Pero lo que está diciendo el versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué una salvación tan grande? Porque esta salvación también establece un pacto entre nosotros y Dios, pero no es un pacto con los ángeles, no es un pacto con Moisés, es un pacto con Cristo. Cristo mismo nos trajo esa salvación y nos la contaron aquellos que la oyeron. Y dice el texto bíblico que en aquellos tiempos, como la gente no tenía una Biblia completa, no tenía la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, no habían iglesias como las hay hoy para dar testimonio de Cristo, el Espíritu Santo hizo que hubieran señales, milagros, prodigios, todas obras sobrenaturales que apuntaban al asombro, al impacto, como por ejemplo el alimento de los 5,000, el pan convertido en muchos pedazos para que mucha gente pudiera comer. También el milagro de Jesús caminando sobre el mar. Piensa en la gente cuando Jesús caminó sobre el mar, o cuando Jesús resucitó a Lázaro. Imagínate el asombro de resucitar un muerto. ¿Quién lo había hecho? Nadie. Cristo lo hizo. Y todas estas personas que estaban ahí escucharon esto, recibieron esto. Y esto le daba a la salvación esa grandeza, esa altura, donde ponía a Cristo en su lugar. Y por eso, en segundo lugar aquí, Dios disciplina al que no honra la salvación con obediencia. Si Dios castigó en el Antiguo Testamento, Dios disciplina en el Nuevo Testamento. Capítulo 12, versículo 6 dice así, 12:6 de Hebreos: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina del Señor es por amor. Dios disciplina al que ama. ¿Qué significa el pacto de Cristo para con nosotros? ¿Qué significa el pacto de Cristo para con nosotros? ¿Qué significa un pacto para ti y para mí en relación a Dios? ¿Lo tomas a la ligera? ¿Le das la importancia necesaria? ¿Le das el peso necesario? Porque hay disciplina. Déjenme leerles algunos versículos en relación a la disciplina. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Proverbios 19, 18. Está en la mitad de la Biblia. Dice así: disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Muy contextual aquí, disciplina de padres para con los hijos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Deuteronomio 8:5. Dice: por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Y aquí está muy puntualmente la disciplina del Señor para con su pueblo. Job capítulo 5, Job 5, versículo 17 y 18. Job 5, 17 y 18. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Versículo 18. Porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. Vean el propósito de la disciplina: no dejarnos sin corrección, sin instrucción, sin confrontación. Vamos a Proverbios capítulo 3, cerquita ahí de Job, Salmos, Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Proverbios 3, 11 y 12. Vamos a leerlo juntos. Proverbios 3, 11 y 12 dice juntos:
Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Y volvamos a Hebreos. Y dice la pregunta que todos tenemos que entender en esta mañana para concluir: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo es que descuidamos la salvación? ¿Cómo es que tú y yo descuidamos la salvación? Aquí no está hablando de perder la salvación, sino de deshonrar la salvación. Nosotros no creemos que la salvación se pierde, pero sí creemos que una persona que recibe a Cristo puede deshonrar la salvación. ¿Y cómo deshonramos la salvación? A través de la desobediencia. La desobediencia es la peor deshonra. Cuando nosotros tomamos en poco lo que Dios nos dice en su palabra y vamos perdiendo de vista lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, vamos descuidando, vamos desaprovechando, vamos, como decía el versículo 1, deslizándonos, resbalándonos. Ya venir a la iglesia no es tan importante, reunirse con los varones no es tan importante, congregarse no es tan importante, si existe lo virtual. Ganar almas no es tan importante, discipular no es tan importante, leer toda mi Biblia en un año no es importante. Lo pide el pastor, pero no tengo que hacerlo. Transcribir la Biblia, memorizar versículos. Tener un tiempo cada día de adoración a Dios, de confesión de pecados, de reconocimiento de lo que está pasando en mi vida. ¿Por qué en mi matrimonio esto? ¿Por qué en mis finanzas esto? ¿Por qué en mi paternidad esto? Volteo a ver la iglesia y digo, ¿qué estoy siendo yo para la iglesia? ¿Estoy siendo algo para la iglesia o soy un miembro más? Que lo único que hace es chuparle oxígeno y sangre, pero no le da oxígeno y no le da sangre. Nos volvemos sanguijuelas del cuerpo. Exigimos, pero no damos. O vivimos un cristianismo prestado, porque no nos identificamos con Cristo. Cristo no es mi pasión. Cristo no es el objeto de mi adoración, no lo es todo en mi vida. Ahora, ¿cómo escaparemos nosotros? Subraya la palabra escapar. ¿Te acuerdas de la disciplina de tu padre? ¿Tu padre te disciplinó? ¿Sabes que lo peor que puede pasar para con un hijo, escapar de la disciplina? ¿Sabes por qué? Porque la disciplina que va a vivir ese hijo después va a ser mucha más dura de la que el padre le podría haber dado. La vida te golpea más fuerte que la vara a un pequeño. La vara que quebranta el corazón. ¿Y por qué tenemos hoy jóvenes, adultos, berrinchudos, desobedientes, sin compromiso, que no saben trabajar en equipo, no tienen un espíritu de unidad, siempre están en un conflicto, siempre son las víctimas y todos son los culpables, no son dadivosos, no apartan su diezmo, no dan ofrenda de amor, no piensan en las misiones, no piensan en servir? ¿Por qué tanto egoísmo? ¿Por qué? Por corazones que no vivieron disciplina, que no vivieron los procesos de disciplina. Levanten la mano a quien le gusta la disciplina. A nadie. Pero aquí dice la palabra de Dios que si tú y yo somos hijos, para empezar, somos hijos, tenemos a Cristo, depositamos nuestra fe en Cristo, Dios nos va a disciplinar. Y yo no quiero eso, porque la disciplina de Dios es terrible, terrible, es terrible. Yo prefiero ser obediente, yo prefiero ser humilde, yo prefiero decidir por Dios y su palabra. Yo prefiero dejar esa amistad tóxica, ese vicio que me tiene controlado, ese mundo que me tiene apantallado, ese trabajo que me genera un conflicto de que yo ya no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para nada. Y después le echo la culpa a todo, y después soy yo la víctima de todo. No eres la víctima de nada. Eres el forjador de tu destino, y en esta mañana tienes que tomar decisiones.
conforme a la palabra de Dios. Porque yo me hice esta pregunta, me hice dos preguntas. ¿Qué me hace pensar, si soy hijo de Dios, que me libraré de su disciplina al descuidar una salvación tan grande? ¿Qué me hace pensar eso a mí? Claro que puede ser un pensamiento. ¿Y sabes qué puede pasar? Porque hay muchos creyentes en las iglesias, como en esta iglesia, que no hacen la voluntad de Dios. No les importa el plan de Dios ni el reino de Dios. ¿Sabes cuál fuese esa disciplina en tu vida? Esta es la disciplina, porque fue la última pregunta que yo me hice. ¿Cuál sería la peor disciplina de Dios? Pensemos, la peor disciplina. Yo recibí unas palizas de chico de mi padre que no te das una idea. Palizas que me dejaban morboso. Palizas. Pero yo le agradezco a Dios por una paliza que mi papá me dio, después de que murió mi mamá. Yo quería que mi papá me comprara unos tenis Topper. Unos Topper, marca Topper, que es una marca argentina. Son de lona, de tela. No son Adidas, Nike, Reebok, nada de eso. Y desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde lloré porque quería esos tenis. Y lo hinchaba hasta que lo cansé y me agarró y me empezó a dar. Y a dar. Mi hermana mayor casada tuvo que sacarlo a mi papá de mí porque me estaba pegando en el piso. Yo agradezco por esa disciplina de mi viejo. Quizás no fue la mejor, pero agradezco. ¿Sabes por qué? Nunca más volví a llorar por unos tenis. Nunca más. No fue la forma, pero me quitó el berrinche de mi corazón. ¿Cuál es la peor disciplina que has recibido? Piensa, ¿cuál sería la peor disciplina de Dios en tu vida? Y yo te voy a dar la respuesta. La peor disciplina es perderme el privilegio de hacer su voluntad. Y esto a mí me dio mucha respuesta como pastor. La peor disciplina de Dios es perderme el privilegio de hacer su voluntad. Por eso hay muchos cristianos calientabancas, domingueros, mediocres, conformistas, consumistas, que no tienen el mínimo amor por Dios, por su voluntad, por lo eterno. Si eres hijo, vas a ser disciplinado. Y quizás la peor disciplina que recibas es que tú no seas parte de su voluntad. Seas del montón. Sí vas a entrar al cielo, sí vas a ir al cielo. Pero ¿sabes qué? En el cielo tú no vas a gozar de lo que otros sí van a gozar. Porque pagaron el precio. No es que compraron la entrada no la compras, pero sí pagas un precio. Por Cristo pagas un precio. Porque Cristo pagó un precio por ti y por mí. Por eso es una salvación tan grande. Tan grande. No la rebajemos con desobediencias, con distracciones, con deslices, con conformismo. No, iglesia, no. Oramos. Gracias. Padre, gracias porque eres tan bueno que nos das la oportunidad hoy de oír tu voz, de escucharla. Padre, tenemos el ejemplo de tu pueblo que endureció su corazón al oír tu voz. Líbranos de eso en esta mañana. Líbranos, por favor. Queremos avisorar el peligro. Queremos recibir la advertencia en esta mañana. Queremos cuidarnos para no desviarnos, no irnos a la deriva, no perdernos. Y queremos, Padre, ocuparnos en la salvación tan grande que nos has dado. Porque si somos hijos no vamos a escapar de tu disciplina. Y hay diferentes disciplinas, por supuesto, pero tú me has hecho pensar en esa, Señor. Perderme el privilegio de hacer tu voluntad.
Así que yo quiero ponerme como cada día lo que quieras hacer de mí. Gracias te doy, Dios, por las disciplinas que he recibido en mi vida, porque me demostraron que me amas, que no me quieres dejar igual. No me quieres dejar igual, me quieres corregir, me quieres instruir. Gracias por los castigos, por las privaciones, fueron tan necesarias, porque hoy me hacen no estar aferrado a este mundo o a las cosas de este mundo. Dios mío, así como Moisés renunció a los deleites temporales del pecado, porque puso la mirada en un mejor galardón, que tengamos la mirada puesta en el mejor galardón, que va a hacer llegar al cielo y arrojar en tu presencia esas coronas de gratitud por lo que Cristo, nuestro precioso Salvador, hizo por nosotros. Que la IBJ, Dios, sea sacudida como el árbol, sea redarguida, sea confrontada, Dios, para que no seamos como el pueblo de Israel, que curamos la herida con liviandad, diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que nuestros jóvenes tengan escarmientos, Dios, de que el pecado paga mal, Satanás paga mal, la sensualidad no paga bien, la mentira no paga bien, la desobediencia no paga bien. Así que Dios, trae esa advertencia a nuestros corazones. Y gracias por este momento para tomar decisiones delante de ti. Te alabamos, Dios, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.